esta magna conferencia. Autoridades estatales, municipales, invitados especiales, servidores públicos distinguidos, miembros de nuestro colegio, estudiantes de diversas universidades y público en general, gracias por favorecernos con su distinguida presencia y por supuesto gracias también a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por su hospitalidad, al proporcionar las facilidades para el uso de este espacio. Está con nosotros el arquitecto León Benjamín Romano, nuestro conferencista invitado. El arquitecto Ernesto Martínez Quesada, jefe de Departamento de Arquitectura. Juan Luis García Uribe, consejero de la Junta de Honor de la FECAR. Y por supuesto, el arquitecto Alberto Sepúlveda Montemayor, presidente del Colegio de Arquitectos. Gracias a todos por acompañarnos. Solicitamos de inicio la presencia del arquitecto Ernesto Martínez Quesada. Gracias por asistir a esta conferencia magna a cargo del arquitecto Benjamín Romano, y obviamente esto de la mano del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes y la Federación de Colegios de la República Mexicana. Estamos nosotros muy contentos de tenerlos a todos ustedes aquí, en espera de que esto fomente lo que nosotros siempre hemos querido, más que nada una verdadera comunidad entre los arquitectos de nuestra región y de nuestro país. Pues bueno, sin más, adelante, Alberto, no sé si nos quieres dirigir unas palabras ya para darle pie al arquitecto. Bien, pues muy emocionado otra vez con un evento lleno hasta la bandera. Muchas gracias por su confianza y seguimos con la inercia de la capacitación, trayendo a ustedes exponentes de primer nivel como es el arquitecto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente es un honor para Aguascalientes y la región contar con arquitectos premium de México y esto nos abre los ojos y la mente a todos los jóvenes y a los no tan jóvenes de que sí se pueden hacer las cosas bien por arquitectos mexicanos. Aquí se cuenta con un gran talento que está participando en los proyectos del Estado y del país y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por toda esta presentación tan bonita y por este recibimiento tan cálido. Se emociona uno mucho. Yo creo que entender mi trabajo, para entenderlo es muy importante entender dos cosas muy importantes. Una, que el sismo del 85 me marcó brutalmente. Es algo que difícilmente se puede superar. No puedo dejar de pensar en toda esa gente que vi gritándole a sus seres queridos que claramente estaban muertos, atrapados por edificios que se cayeron. Y otra cosa que me parece muy importante en mi trayectoria es que en mi tiempo de arquitecto en México, a todos mis colegas de mi generación nos han tocado 45 años de crisis. No todo el tiempo tenemos crisis, pero si ven esta gráfica, pues hemos tenido muchas. El peso, cuando yo empecé a trabajar, valía 12 pesos 50 centavos. Digamos que hoy vale 19,000 y lo que esté hoy. La verdad que ha sido difícil porque uno contrata en pesos y cuando está uno avanzando o terminando la obra, la verdad que nos pega. Apenas ahorita platicaba yo con Alberto que la crisis del 2008, que era de Estados Unidos, no de nosotros,
yo estaba haciendo el Tres Picos y nos pegó durísimo. Y bueno, me parece que estas dos cosas son muy importantes para entender mi trayectoria. Y decían ahorita que leyeron mi currículum de la mucho aprendizaje que tuve de Eberto Castillo. Eberto Castillo, además de haber sido un extraordinario ingeniero y profesor de la UNAM, era un gran político y más que todo un extraordinario ser humano, que creo que es lo que más le aprendí a él, de cómo era él. Pero les cuento que en el temblor del 85, yo creo que no eran ni las 9 de la mañana cuando me habló Eberto y me mandó a conseguir un plano de Tenochtitlán. Y también me pidió una fotografía aérea posterior al sismo. En aquel entonces le hacíamos unos trabajos a Cedesol, que en aquella época era el de TENAL, o el Departamento de Territorio Nacional, pues, de Estudios de Territorio Nacional. Y entonces los pude conseguir, y me acuerdo que en esa época Eberto era político. Entonces fui a la Cámara de Diputados a llevar las cosas, y él se emocionó mucho cuando empezamos a poner los planos y las fotos una encima de otra. Y entonces él estaba emocionadísimo como un niño chiquito, porque me dijo que tenía razón él, que había un efecto muy distinto en la misma calzada, en edificios que se cayeron y edificios que no se cayeron. Y estos islotes que pinté yo de naranja es lo que él entendía. Y entendía también que las calzadas trazadas por los aztecas y construidas con barro, lodo o calaveras, no sé con qué, generaron una reverberación con todos los pilotes estos de madera que clavaron en aquel entonces. Y entonces él se emocionó mucho porque a lo mejor ustedes no lo saben, pero los principales daños fueron en las calzadas y en la colonia Roma y Condesa, que cuando vimos los planos vimos que Roma y Condesa era un enjambre de calzadas. Y de ahí él metió un concepto muy importante, que es el concepto de la relación suelo-estructura. Y me parece, yo como dijeron hace rato, doy clases desde el 82, entonces me parece que para explicar las cosas hay que usar cosas cotidianas de la vida. Entonces pongo esta silla roja simplemente porque si a mí me encargaran diseñar una silla, pues lo más elemental pudiera ser algo de esto. Y me queda claro que sería muy estable y muy duradera. El problema se da que a nosotros los arquitectos se nos da por hacer cosas distintas. Y esa diferenciación, digamos que genera inestabilidades. El problema de una silla de 3 puntos, de 3 apoyos, es que es muy inestable. Y esa inestabilidad genera daños en un sismo. Por ahí he estado discutiendo en Stanford que hay un tema que no han reconocido los ingenieros, que hay un tema de fatiga acumulada para estos edificios que no están bien diseñados, estructuralmente hablando. Y esa fatiga acumulada, cada que le llega otro temblor, le vuelve a pegar y el daño crece y crece y crece hasta que finalmente se cae. Pero bueno, eso si quieren luego platicamos. Cuando nosotros les llevamos nuestros proyectos a los ingenieros, proyectos extraños, lo que ellos hacen nos llenan de columnas y traves y nos echan a perder nuestro espacio, el espacio que tanto pensamos o tanto diseñamos, que además es muy estorboso. Y estoy convencido que si trabajamos de la mano de los ingenieros y podemos entender lo que Berto hablaba mucho de la relación suelo-estructura, no tendríamos ese problema. Como pueden ver ustedes, en estas 3 diseños de sillas muy modernas, lo que tienen es una relación con el suelo, y por eso es que estas estructuras son estables, porque nadie en su sano juicio pensaría en hacer una silla como esta, tan voluminosa, tan pesada, apoyada en un punto. Y la razón por la que este punto es estable es por su relación con el suelo. Eso es de lo que Berto hablaba mucho, y me parece que tenía mucha razón, y por eso lo traigo a colación.
En los trabajos que he podido hacer, hice este data center, que si ven es un edificio demasiado largo, mide lo mismo que una cancha de fútbol, de hecho está enfrente de una cancha de fútbol, y ellos lo que necesitaban era un data center, como todos sabemos. En la parte de arriba este es el cerebro del data center, o sea, todo lo que no debe estar peligrando por inundaciones o por vandalismo y demás. El espacio intermedio, que es este largote, es un espacio sin columnas, evidentemente, y muy diáfano, muy libre para que se puedan utilizar. Sin embargo, si ustedes ven, la relación con el suelo es esta primera planta, que es la de planta baja. Aquí sí tengo una serie de apoyos que vuelven muy estable el espacio. Y arriba me doy la libertad de quitar todo lo que yo quiero, y por supuesto que el tercer piso es totalmente diáfano, de donde cuelgan atirantados con estos elementos azules, como lo vemos aquí en el croquis, estos soportes para cargar este espacio, que es el espacio de trabajo. Eberto siempre me hablaba, y yo lo ejemplifico con esta cruz, de que del sismo no sabemos de dónde viene y no sabemos cómo le va a pegar al edificio. Entonces él me decía que es muy importante que tenemos que responder a los dos sentidos, ideal a todos, 365 grados, pero es más difícil. Pero por lo menos tenemos que restringir el movimiento en los dos sentidos. Y otra muy importante es buscar este equilibrio, esta foto, pues torpe o no, pero me parece que ejemplifica, porque si nosotros hubiéramos hecho este lado más pesado que es cuando nacen los edificios susceptibles a la fatiga acumulada. ¿Por qué? Porque yo les explico, si yo agarro ahorita un marro y le pego a esta mesa, van a salir 2 o 3 grietitas, pero ya nació la grieta. En mi segundo golpe la grieta va a crecer más, y va a ir un momento que va a romper la mesa. Y eso es lo que le está pasando a algunos edificios no estables y que se ven afectados por el temblor. Después pudimos hacer este edificio. Eberto había muerto para entonces, y este edificio es muy raro, tiene 107 metros de largo por 14 de ancho, y tiene eso no porque yo sea caprichoso, era muy largo, y tiene en total 29 pisos, aunque hacia arriba no tiene los 29, nada más tiene 21, pero para abajo tiene 8 pisos de estacionamiento. Como pueden ver ustedes, la alberca que está aquí a la derecha, abajo, no tiene ni una columna. Y lo que tiene interesante este edificio es que no tiene una columna. Las plantas son estas que ven aquí rojas. Cada uno de los espacios son departamentos residenciales caros, en el que no tiene ni una columna ni una pared. La idea es que cada quien vaya haciendo adaptaciones de su espacio a como quiera. 1 hijo, 3 hijos, 0 hijos, un loft, lo que ellos quieran. Como pueden ver, la cruz siempre está en mi cabeza, y lo que me llama la atención de este proyecto es que estas placas de concreto perpendiculares y estas inclinadas sí sirven, solo si las amarramos, como el dibujo de estos lápices, porque estas tabletas están agarradas gracias a este cinto, y ese cintillo es este y es este. Les repito que el edificio tiene 107 metros de largo por 14 de ancho, y evidentemente es estable. Elegí algunos proyectos de los que he hecho que son los más representativos de este concepto estructural que he podido manejar gracias al conocimiento de Eberto. Esta es una residencia unifamiliar en Ciudad de México, en un fraccionamiento, como diría Andrés Manuel Fifi, y me obligaron a hacer un techo de 4 aguas. ¿Por qué? Porque sí. A mí los techos de 4 aguas no me gustan, porque los espacios que resultan de la unión de los muros con el techo son muy extraños. Entonces acaba uno poniéndole plafones, y bueno, no me gusta. Entonces, lo que hice yo con este proyecto es generar esta cúpula de PTRs muy económicos, cruzándose y entretejiéndose en ambos sentidos. Por eso está la cruz otra vez. Esta cúpula es autoportante y me permite, perdón, me voy a regresar, y me permite, como pueden ver ustedes en la foto de la derecha, tener un espacio
totalmente abierto, con este tragaluz que le da luz, valga la redundancia, a toda la casa. Y abajo se generan los espacios a través de mamparas o muebles. En Acapulco hicimos este edificio, para que me entiendan, si este es cero, este es cero, y este es 1.8, es así. Acapulco tiene el coeficiente sísmico 0.8, o sea, es enorme el coeficiente sísmico. O sea, asumen que el edificio se acuesta. Es enorme el coeficiente sísmico. Entonces aquí lo que hice, como pueden ver estos tres muros son los que definen la arquitectura, la fachada y por supuesto la estructura. Los espacios se generan dentro de esto, que pudieran haber 2 recámaras o una sola, puede haber sala-comedor, puede haber nada más una gran sala, todo se adapta. Lo que no se mueve son estos muros así robustos, que si cruzamos por el muro con una pequeña abertura, que es esta, pero el muro pasa por arriba, eso me permite entenderlo como una placa, como un muro. Y por supuesto el edificio afortunadamente le ha ido bien, y está estable y demás. Otro proyecto raro que me tocó es este kindergarten, en donde estudian todos mis nietos. Me pareció, si ven a este niño, me pareció que el kindergarten debería ser un espacio lúdico. Entonces de ahí que entendimos este concepto de que cada cubo es un aula y cada aula tiene siempre un jardín. Siempre cada cubo sale a un jardín o a una terraza, como las pueden ver acá, todos. Los elementos de color son clases comunes que toman los niños. Y para poder hacer eso dentro de este concepto estructural de Berto, lo que hice fue esta Birendel a todo lo largo, que es una Birendel doble, que aquí se ve en planta, o aquí se ve en fotografía. Y esa Birendel doble es muy estable. Y lo que hice es que los cubos, simplemente le puse unas diagonales, pero la estabilidad radica en la Birendel. Y sobra decirles que también hay un equilibrio en las dos, y sobra decirles que la cruz siempre está tomada en cuenta, porque si ustedes ven esta Birendel, toma en ambos sentidos las direcciones de los esfuerzos. Me parece que es un ejercicio muy interesante, porque aunque el proyecto es muy lúdico y muy divertido, o como le quieran llamar, se generan espacios bien interesantes para los niños. Todo, como nuestro cuerpo, trae una columna vertebral y todo se rige a base de la columna vertebral. Les decía yo que en el 2008 nos pegó la crisis, estábamos haciendo este edificio. Es un edificio muy interesante, me encanta presentarlo. El terreno tiene 167 metros cuadrados, triangulares. Y en el programa venían 1.600 metros de oficinas y 48 coches en 167 metros triangulares. Entonces, por eso lo muestro, me encanta este proyecto. Como pueden ver ustedes, la solución fue muy clara, fueron 2 muros muy estables, de acero, porque si los hacía de concreto, el espesor del concreto me robaba mucha área de oficina, entonces yo no llegaba al programa. Entonces de ahí que decidí hacerlos de acero. Y las plantas son como lo ven acá, haciendo uso de la normatividad, me permitió sacar la media escalera por fuera, porque no sé aquí en Aguascalientes, pero en México las escaleras no son habitables y por lo tanto pueden estar afuera de la propiedad, hasta 2.10 de altura, que fue lo que hicimos, evidentemente. Entonces, otra vez con mis rayas estas rojas, pues la estructura aparentemente nada más es esto. Sin embargo, como tengo este problema de la cruz de Berto, evidentemente pusimos estas traves apoyadas por los 2 muros, déjenme regresarme por esos 2 muros de concreto que van desde abajo. Y entonces esta ya es una estructura estable que responde en ambas direcciones al temblor como venga. Ahí está la cruz, que siempre la tengo metida. Y para dar respuesta a los 48 coches,
me agarró un avión y Rosy se enojó porque fui a Seúl, Corea, vi la fábrica y me regresé. O sea, dormí en el avión. Pero finalmente les compramos el robot. El robot está sumergido, son 8 pisos. ¿Es esto el robot? ¿Es esto el robot? En esta plataforma circular se gira el coche, baja y lo acomoda en cada uno de los lugares. Evidentemente las losas me sirven de contrafuerte para que la tierra no se nos venga y resultó muy económica. Les decía yo que yo tenía que ahorrar mucho en el espacio, entonces de ahí que pusimos estas 2 placas arriostradas aquí y nos dio una textura muy interesante. Yo fui a tomar esta foto no por interés fotográfico, sino que me hablaron para decirme que se estaba ondulando el acero. Es lógico, cuando uno calienta el acero, pues cede. Entonces se ve ondulado. Yo me acuerdo que fui y les dije, se ve precioso. Y efectivamente, yo no sé si no tengo que otra foto, les enseño más al rato, una foto de esto. La textura que le da en estas hendiduras es riquísima, es muy buena. Y este último dibujo está acá arriba, se los platico porque todos estos paneles son estructurales, pero el último, y me regreso un poco a la planta, el último que está en este cuadrito blanco y este cuadrito blanco y este, son los ductos de instalaciones, que a mí siempre me preocupa mucho cómo subir y bajar todo, el agua, el drenaje, la energía o voz y datos. Y aquí esta chimenea de la planta de emergencia la tenemos en este de acá atrás. Escogí esos edificios para hablar de distintas estructuras. Y por supuesto que me voy a dedicar más a la Torre Reforma, porque me imagino que eso es, por lo que veo en los postes, creo que es lo que nos interesa. Me imagino. El sitio, para los que no conozcan Ciudad de México, es este naranja. Está casi enfrente del bosque de Chapultepec y del castillo de Chapultepec, a un lado de la Torre Mayor y enfrente de la Torre Vancomer. Cuando yo me puse a analizar el sitio, me di cuenta claramente que teníamos la Diana, que teníamos el Ángel, que teníamos todos los monumentos de Reforma. Y cualquier persona lógica hubiera volteado el edificio para allá. Mi problema que tengo es que el predio es este rojo, pero el gris no le pertenece a los dueños. Entonces, yo me acuerdo cuando les presenté el proyecto, yo les dije que yo no iba a voltear a ver el Ángel, porque cualquier día iban a construir este edificio, y yo no puedo quedar sin vista. Eso me llevó al entendimiento del partido arquitectónico, que ya sé que en las universidades no hablan de eso, creo que es un error, creo que están súper equivocados de hablar de conceptos, porque nada más ponemos locos a los muchachos a inventar conceptos, siendo que lo que tienen que hacer es un análisis y llegar a un partido arquitectónico. Y eso es lo que yo hice. Si yo tengo esta vista, tengo esta casa que la tengo que proteger, y tengo, de mi partido arquitectónico, tengo estas colindancias, con mi vista, con la casa, con la plaza de acceso en planta baja, y trayendo esta idea de Berto de la estructura, que para mí lo más lógico era llevarme toda la carga a este muro rojo. Ahí nació el partido arquitectónico, como producto de un análisis, no de un invento o de estar hurgando ahí en mi cerebro qué cosas se me ocurren. Y esa estructura generó un libro abierto, y ese libro abierto, ustedes agarren cualquier libro, van a ver que es muy estable, no se cae, aunque las hojas sí se quieren hacer así. Y para que no se hagan así, ahorita les explico lo que hicimos. Pero entonces, si sigo con el partido arquitectónico, Louis Kahn habla mucho del espacio servidor y el espacio servido, y yo creo que tiene mucha razón, yo creo que no hay que olvidarnos de eso. Claramente nuestro espacio servido es este, que es el que tiene vista al bosque de Chapultepec. Y este triángulo, que es de colindancia, no tiene vistas. Entonces es el mejor lugar para poner el espacio servidor o el espacio para la trayectoria de los flujos, que me parece que es muy interesante. Como esta parte necesita ventilación,
Ciudad de México tiene un clima magnífico. Yo tomé ventaja de esto y creamos unos patios que se ventilan por fuera de las dos colindancias. Yo llegué con Arup, los ingenieros estos son británicos, pero yo caí en Nueva York. Llegué con, me regreso nomás un segundo, yo llegué con esto y por supuesto que empezamos a trabajar. Les expliqué que aquí iba yo a tener todos los flujos, que es esto, y entonces definimos esta como la estructura portante. Si ustedes ven esta planta y le quitan este naranja, nada más dejan el naranja oscuro, verdaderamente es una planta muy esbelta, o sea, es una estructuración muy esbelta, pero es eficiente. ¿Por qué? Porque el triángulo es indeformable y los muros le dan la rigidez que necesita. Y les decía yo que el problema es cuando tú abres un libro, las hojas se quieren caer. Entonces, Arup nos propuso usar estos dos zippers, ellos le decían, y en conjunto con ellos, porque siempre me gusta mucho trabajar con los ingenieros, desarrollamos esta retícula, que me parece muy interesante. Este elemento que ven ustedes aquí colgando, de lo único que sirve es de acortar este claro, porque si no, la estructura se hubiera encarecido. Y por supuesto que las losas las cargamos en todos estos elementos, y el zipper nos ayuda a cargar y a evitar que se quiera caer las hojas del libro. Cuando yo propuse este elemento, Walter, un arquitecto que trabajaba conmigo, me criticó mucho, me dijo que parecía un moco. Le dije, pues parecerá moco, pero va a bajar mucho el precio del edificio. Entonces a mí no me importa. Y a mí me parece que le da una personalidad única al edificio. Ese famoso moco es este, que yo creo que se ve lógico. Y cuando se ve lógico, se ve bien, en mi opinión. Este es el render y este es el edificio terminado. Claramente nos parecemos. Y bueno, aquí empiezo ya el tema que más me apasiona a mí, que es el análisis de los flujos. El análisis de los flujos para mí es ¿cómo puedo explicar? Es como la columna vertebral de un edificio. Si la naturaleza no nos hubiera diseñado correctamente con una columna vertebral que nos da estabilidad, nos permite llevar las sensaciones o los nervios a través de esa columna, nos permite llegar a todos lados, nuestro cuerpo no sería lo mismo, ni nuestra vida sería lo mismo. Yo por eso lo comparo tanto con el cuerpo humano. Si ustedes analizan nuestro cuerpo, comemos, defecamos, respiramos, pasa la sangre, regresa la sangre, y todo en una coordinación maravillosa, que evidentemente, en mi opinión, el diseño de nuestro cuerpo, o de un caballo o de un gusano, no me importa, es producto de iteraciones en la que nos hemos ido corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo durante miles y miles y miles de años. Y entonces, yo no tenía tantos miles de años, pero tenía que analizar los flujos. Si hablamos de los huesos de mi cuerpo, podemos entender que el análisis de la estructura es un análisis de flujos, de toneladas. Este dato es bien fuerte. El adecuado flujo de la estructura nos permitió utilizar nada más 9.500 toneladas de acero para ese edificio, que son 106 kilos por metro cuadrado. No sé quiénes de ustedes hayan hecho edificios o vean edificios. 106 metros cuadrados para una estructura de 57 pisos es muy poco. Y eso lo logramos gracias al entendimiento de los flujos. Otro flujo muy importante es el de la gente. El terreno es muy chico, aunque sea una torre muy grande, son 2.800 metros cuadrados de terreno, y mover a 3.000 y pico, cerca de 4.000 personas en el edificio era todo un reto. Eso nos permitió entender que teníamos que tener un lobby aquí para todo lo que son los cuerpos bajos o low rise, un sky lobby para mid rise y para high rise, y por supuesto tener elevadores comunicados, y que nos lleva a todos lados. En ese entendimiento de flujo podemos ver que en este triángulo, que es low rise,
tenemos los elevadores aquí al centro, 2 frente de otros 2. En los cuerpos medios, y acá tenemos los baños de este lado. En los cuerpos medios los elevadores se pasan acá y los baños se vienen acá. Y por supuesto que aquí queda el paso de los elevadores que van a high rise, que son estos. Y aquí los baños regresan otra vez al mismo lugar. O sea, nada más los vamos como moviendo de sitio. Este adecuado análisis de flujo, además de que nos ahorró mucho espacio en metros cuadrados, estamos consumiendo 275 kilowatts para el manejo de los elevadores, que es también muy poco, porque los elevadores mega rápidos son muy caros en energía. Y hablando de energía, es el otro flujo del cual tomamos ventaja. Tradicionalmente nosotros para un edificio grande recibimos carga en media tensión, planta baja, la transformamos y de ahí nos vamos recorriendo el edificio en baja tensión. Cuando mucho la transformamos a 480. Eso nos genera unos conductores de cobre enormes y nos genera pérdida de tensión, porque la energía acá que va caminando va perdiendo energía. Entonces, tomamos la decisión, es primera vez que se hace en el país, no me atrevo a decir en el mundo, pero en el país primera vez, de recibir la subestación en media tensión, transportar en media tensión a una subestación donde se fabrica el agua helada del aire acondicionado. Seguimos en media tensión, donde tenemos un equipo de rebombeo y tenemos algo de equipo de elevadores. Seguimos en media tensión, donde tenemos otra subestación transformadora. Y luego bajamos y tenemos un anillo. Si hubiera un break, un corto, está el anillo que va y viene. Y estas motos amarillas son unos transformadores pequeños que transforman la energía ya porque de estas subestaciones sale ya en 480, de todas estas. Y entonces cuando viene al lado del anillo, la línea de 480, que es esta negrita que se ve acá, entonces aquí ya nomás se transforma de 480 a 220. Tenemos, gracias a eso, una instalación de energía de 4.500 kilowatts y no hemos crecido de 2.700 de consumo. ¿Por qué? Porque no hay pérdida. Eso es bien interesante. CFE nos había pedido que pagáramos en 4 igualas la aportación para la conexión y ya nos condonó las últimas 2 porque no lo vamos a usar, porque nos quedamos en 2.700. Otro flujo muy importante es el del agua. En el tema de agua, minimizamos el equipo de bombeo. ¿Cómo lo hicimos? Utilizando la gravedad únicamente. Como ustedes pueden ver, nosotros por gravedad bajamos a nuestras cisternas que están abajo. De aquí bombeamos a un tanque elevado que está aquí, que es este. Y del tanque elevado rebombeamos a la azotea, donde hay otro tanque elevado, que es este triangular. Y de ahí, por gravedad, alimentamos todo el edificio. Con excepción de los primeros pisos, donde tenemos un equipo de bombeo contra incendio muy pequeño para los primeros 4 pisos. Estas bombas son las bombas con las que subimos el agua al tanque intermedio y al tanque superior. Y créanme que son chicas. Me gustaría tener un día una foto de la Torre Mayor, conocí los bombones, son enormes. Las 2 cisternas de agua potable son estas 2, y tenemos 2 cisternas acá, una de aguas grises o pluviales y otra de aguas negras tratadas. En resumidas cuentas, este uso del agua nos permitió, y dado que pasó de la reforma, este es un como chiste muy de la Ciudad de México, pero yo creo que ustedes lo pueden entender. El paseo de la reforma lo diseñó Porfirio Díaz y el drenaje lo diseñó Porfirio Díaz. Entonces cada que hay una tormenta se satura y no hay manera de salir a ese drenaje. Entonces lo que decidimos es quedarnos con todo el agua, lo cual nos hizo tener una descarga cero a la municipalidad. Recibimos el agua, nos las consumimos casi toda en torres de enfriamiento. Pudimos habernos las consumido toda en torres de enfriamiento,
pero esta certificación LEED Platino nos obligaba a tener mingitorios. Entonces tenemos poquitos mingitorios, que son nada más en este cuerpo de acá. Todo lo demás, recibimos el agua tratada, el agua negra la tratamos, de aquí la llevamos al sótano, a través de esta planta la tratamos y de aquí subimos y nos las rebombeamos. Cero drenaje de la municipalidad es un gran logro, y no nomás es un gran logro económico, es un gran logro de independencia. Una vez me decía el arquitecto Víctor Márquez que el mejor edificio del mundo será el que logre desconectarse de la municipalidad, y estamos a muy poco, yo creo. Otro tema importante son los coches. La normatividad nos pedía 1100 coches, y 1100 coches es muchísimos coches. Lo que hicimos, tener una rampa permanente de entrada, que es la azul, es esta, que es esta azul. Tenemos una rampa permanente de salida y tenemos una rampa que es esta roja, que es flexible, y cuando hay mucho tráfico en la mañana sirve de entrada y cuando hay mucho tráfico en la tarde sirve de salida. Esos son los sótanos azules. Los verdes, que son estos 4 robots, son robots que, igual que el de 3 picos, que suben los coches, los acomodan, evidentemente no deja uno ni las llaves, y son muy eficientes. Para que ustedes me entiendan, Torre Mayor tardan 23 minutos en salir del último sótano. Aquí tardamos menos de 3, que es muy eficiente. Y claro, como cualquier equipo se puede descomponer, pero por eso es redundancia. Y tenemos la impresión, o yo tengo la impresión, de que con la movilidad, con esta tendencia de movilidad entre Ubers y todas estas cosas nuevas que han sacado los millennials, yo creo que se va a dejar de usar este estacionamiento. Entonces, a mí me pidieron un gáligo de 1,80 para poner el robot, y yo decidí dejarlo de 3 metros, porque estoy convencido que este espacio, tarde o temprano, se va a usar como espacio para que habite el humano. Y el último flujo que les quiero platicar, porque tampoco los quiero aburrir mucho, es el flujo del aire acondicionado. Pero aquí me atrevo a poner esta fotografía de todos los flujos integrados y del cuerpo humano. Yo platico en la universidad que nosotros tenemos el corazón acá y no más arriba, porque si estuviera arriba nos rompería las venas del cerebro. Si estuviera abajo nos rompería las venas de las piernas. Aquí está porque avienta sangre para arriba a una distancia adecuada, y gracias a la gravedad avienta también sangre hasta la última punta. Y eso solo se logró, en mi opinión, a base de iteraciones. ¿Qué es lo que yo le aprendí a hacer a Eberto? Iterar, todo el tiempo iterar. Bueno, si me meto a analizar hicimos en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, un CFD que le llaman, que es un análisis de computación de cómo se va a comportar el flujo del viento. Este análisis, que por supuesto nos dio vientos dominantes, nos dio temperatura, nos dio asoleamiento en distintas épocas, nos dieron unas propuestas, estos señores, de poner parteluces ya sean verticales o horizontales. Y claramente nosotros lo que hicimos, nuestra interpretación arquitectónica de eso, son estos parteluces que nos bloquean totalmente la entrada del sol. Este es invierno, es casi nada de sol. Y que además me parece que el edificio se ve simpático con todos estos parteluces. Me decía una amiga que es filósofa, dice que a ella hasta le da miedo porque no ve a nadie. Pero bueno, a mí sí me gusta. Parte del CFD habla de lo que es el viento, el macro, estudio de viento. El azul es calma, el rojo es viento fuerte. Entonces este estudio fue bien interesante porque si ustedes ven este análisis, resulta ser que la posición que pusimos este es el edificio y es Torre Mayor. La posición que pusimos del edificio nos generó aquí una covacha de calma. De hecho, en esta terraza no llueve, porque el viento avienta la lluvia para afuera. Y eso nos permitió abrir la terraza de acá y abrir la terraza del penthouse, que es esta.
Y eso solo se puede lograr con un adecuado análisis de fluidos. Y además nos ayudó también ese análisis porque en un principio ARUP pensaba poner amortiguadores sísmicos y con eso nos dimos cuenta que el edificio era estable por viento y no necesitaba amortiguadores. En micro CFD nos dimos cuenta que si abríamos ventanas podíamos generar flujo de viento para que el espacio se ventilara naturalmente. Entonces lo que hicimos estas rasgadas en el muro de concreto y estas rasgadas por dentro se ven así y esto lo que hace, ilumina y ventila los patios que les conté al principio. Tú abres las ventanas y por naturaleza el viento cruza, ventilación cruzada y succiona el aire viciado del día de ayer, de las computadoras y de la gente del día de ayer. Entonces la gente cuando llega a trabajar en un espacio más fresco, lo cual nos ahorra muchísimo aire acondicionado en términos de energía. Y esto se los platico porque en total tenemos 1.500 toneladas de refrigeración, que es muy poco, que son 18 millones de BTUs. Es muy poco para el edificio. Y todo este análisis que les dije de flujos nos permitió ahorrar 25.4% de energía, que es un mundo. Para que ustedes me entiendan, el American Institute of Architecture tiene el Challenge 2030 y ese reto 2030 dice que para el 2030 tenemos que manejar cero energía. Ellos dicen que un edificio para dentro de 2 o 3 años debe estar en el 25% de ahorro. Nosotros lo logramos en el 2017 y eso nos puso en otro lugar en el mundo. Yo supongo que por eso es que me invitaron a Harvard, porque logramos con pura naturaleza bajar el 25% de energía. Y bueno, esta es la integración, yo espero que no vaya a llover. Pero toda esta integración, ya casi acabó, toda esta integración no es posible si no se utiliza la herramienta BIM, no sé si ustedes la conozcan. La herramienta BIM es el Building Integration Model. Es una herramienta que trabaja con Rhino o con AutoCAD, es de lo más sencilla. Y si ustedes ven esta imagen, que a mí me fascina, es una imagen de computadora claramente, tiene una función que le llama choques o clashes. Y entonces nosotros tenemos sesiones cada miércoles para analizar los clashes. Yo creo que nadie de los que estamos acá, nadie, tiene una capacidad cerebral para imaginarse que los tubos que uno diseña, primero el hidráulico, luego el eléctrico, luego el de aire, etcétera, no choquen. Yo creo que es muy difícil que una mente humana logre entender eso. Y para eso nos sirve esta herramienta. La herramienta es muy buena, nos las pasábamos resolviendo clashes todo el tiempo. ¿Y qué pasa antes de esto? Cuando llegaba el tubo 1 y el tubo 2 y chocaban, había que tirar ese tubo a la basura y volver a hacer otro. Ya sea con cobre o con metal o con lo que sea. Yo les recomiendo que analicen en la universidad, que les den clase de BIM, me parece muy importante. Y el BIM también nos permite analizar la estructura. Este es un análisis de clashes, de choques, perdón, luego se vuelve uno muy pocho, de choques con la estructura y con algunos tubos, como estos tubos que venían por acá del aire acondicionado. Como pueden ver aquí también otra imagen de BIM en la fachada. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender cómo podemos estructurar la fachada. Este me parece una herramienta de siglo XXI que hay que utilizar. Nosotros en la universidad lo estamos utilizando. Bueno, las rasgadas de concreto no son inspiración, no son conceptuales. Me pueden decir que si es jeroglífico, no es cierto. A mí lo que me pidió ARUP es que yo tenga una separación de todo este ancho estructural entre un muro y otro. Y esa separación me la pidió porque los dos muros no son igual de rígidos, porque uno pertenece a un triángulo y otro no. Entonces lo que quería ARUP es que se moviera, más o menos como el ojal de la camisa de uno, que se puede mover. Y entonces claramente le dimos una interpretación arquitectónica al diseño de la fachada
y creamos como retícula en México le llaman Tetris, de hoyos que suben y bajan, que de lo que sirve es meramente de lo que les platicaba yo. Es una separación entre este muro de concreto y el otro que pertenece a este triángulo. Si recuerdan, la planta es un triángulo de dos laterales. Y funciona muy bien, funciona muy interesante. Como pueden ver, el edificio tiene 0 columnas. Ven aquí el amueblado. Vean, el amueblado es 0 columnas, te puedes adaptar como tú quieras. Y eso nos permitió crear un espacio muy flexible y muy económico. Le contaba yo a Alberto ahorita que cuando yo estuve construyendo este edificio recibí la presión más fuerte de mi vida, porque por lo menos un año y medio, nosotros habíamos dado un presupuesto de $160 millones para el edificio y acabamos en $172 millones. Pero Torre Vancomer, que se hizo enfrente y es ligeramente más chaparra pero más ancha, es 50% más grande en metros cuadrados. Ellos publicaron que les costó $623 millones. Entonces, cuando me faltaba año y medio para acabar, todos los inversionistas me presionaron muchísimo y me la pasé muy mal. Afortunadamente acabamos con 172, que lo presumo, porque me parece que fue un logro increíble, aunque mi salud tuvo que pagar. Uy, qué pena. Bueno, esto es lo que preparé. A mí me encantaría tener una sesión de preguntas y respuestas. Supongo que para mí es muy claro todo lo que dije, a lo mejor no para todos es claro. Y no se toman el tiempo, no sé si quieren hacer preguntas y respuestas, o qué hacemos ahora. Muchas gracias. Me permito dar lectura al reconocimiento, muy agradecido por la aceptación. El Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento al arquitecto Benjamín Romano por la impartición de la Magna Conferencia de Estructuración Arquitectónica. Aguascalientes, 16 de agosto de 2019. Muchas gracias.